2026. Los que sobrevivimos al 2025 estamos de pie. Me alegro estar aquí compartiendo con ustedes. A propósito de que es el primer domingo del 2026, también estrenamos serie, que está muy oportuna esta serie, porque habla de algo necesario para esta nueva temporada en la que Dios nos ha sumergido, ¿verdad que sí? Y bueno, a propósito de que esta serie se llama Tiempos, pues yo quiero hoy hablarles a ustedes, no por mucho tiempo, se lo prometo, pero voy a hablarles acerca de tiempo decisivo. De eso voy a hablar hoy. Sí, tiempo decisivo. Y para esto quiero ilustrar a la persona que en la Biblia, a mi entender, yo pienso que mejor describe este tema. No es porque yo sea mujer, pero es una mujer, evidentemente. Ella es Esther. Esther capítulo 4, versículo 14. Yo elegí la versión de la Biblia de las Américas. Y vamos conmigo. Mira, oiga qué dice. Dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación surgirá para los judíos de otro lugar. Y tú y la casa de tu padre perecerán. Y oye la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther. Mardoqueo era su tío. Oiga qué le dice, ¿y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Voltéate al que está a tu derecha y dile, mira, para un tiempo como este que tú estás aquí. Qué lindo. Ahora para el del otro lado, dile, mira, que para un tiempo como este que estás aquí. Y para el que está detrás, no crea que se salvó. Voltéate para atrás, sal de tu zona de confort y dile, mira, para un tiempo como este que estás aquí. A todo el que está sentado aquí, yo tengo para decirle a ustedes que para un tiempo como este, ustedes han sido plantados en esta casa y en el reino de Dios. Aleluya. Miren, y verdaderamente estamos o hemos iniciado este año y este tiempo es decisivo. Los primeros días de este 2026 determinarán en gran manera lo que sucederá contigo en este año completo. ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque la unidad de medir del hombre es el tiempo. Sí, el tiempo es lo que determina que, por ejemplo, me hacen falta unos cuantos años para cumplir 40, no le voy a decir cuánto que tengo. También el tiempo determina lo que pasó ayer, podemos decir que fue ayer, lo que es el presente y lo que es el futuro. Pero la verdad es que Dios no es controlado por el tiempo. La Biblia dice que Dios habita la eternidad y esta expresión literalmente significa que el tiempo está dentro de Dios. Es decir, a Dios el tiempo no lo mueve. Por eso la Biblia nos dice también que Él es el mismo hoy, ayer y seguirá siendo el mismo mañana. Por eso también es que probablemente te sentaste al lado de alguien que en algún momento recibió una palabra profética y tú que conoces la vida de esa persona, no se parece en nada a lo que Dios le dijo a la persona que está sentada al lado tuya. ¿A quién le ha pasado? No levante la mano, no caiga en ese gancho. Porque Dios no te ve a ti como lo que eres ahora. Dios te ve como un producto terminado. En Dios no hay pasados ni hay futuro. En Dios está la completud de quien eres en Él. Entonces por eso es que muchas veces vas a escuchar cosas que Dios piensa de ti y tú estás sabiendo de que tú no estás en ese lugar todavía. Porque a Dios no lo limita, lo que Él piensa de ti no es limitado por las circunstancias que tú estás viviendo en el presente, ni por la persona que tú eres ahora mismo. Por eso es que si a alguien vamos a creer lo que dice, ese debe ser a Dios. Porque Él sabe cuál es tu futuro
mucho antes de que tú supieras cuál es tu pasado. Entonces, como es así, es importante que tú entiendas que en esta temporada de tu vida tú tienes que verte a ti mismo como te ve Dios, no como tú te ves. Porque, ay, señores, si yo le cuento todas las veces que uno hasta se autosabotea, porque piensa que Dios no puede hacer lo que Él ha prometido que va a hacer contigo, porque el tiempo y lo que tú estás viviendo en el presente no se parece en nada a lo que Dios dijo de ti. O a nadie le pasa, porque lo que Dios ha dicho de mí no se parece en nada a lo que yo estoy viviendo ahora mismo. ¿A cuánto le pasa? Levante su mano, que esa es la verdad. Levántela ahí, confianza. Sí. Y para esto yo quiero ilustrarle lo que les estoy explicando basado en este texto bíblico, explicándole a ustedes dos tiempos importantes que hay que tomar en cuenta. Y quiero hacer una contraposición entre lo que es el tiempo Cronos y lo que es el tiempo Kairos. El que tiene más de 5 años en la iglesia ha escuchado esto. ¿Qué es el tiempo Cronos? Vaya conmigo, no se distraiga, es importante lo que le tengo que entregar hoy. El tiempo Cronos es un tiempo cronológico. Tiene que ver con cantidad, denota un lapso de tiempo, implica duración, ya sea corto, largo, mediano, determina que es por un tiempo, por una fecha o un acontecimiento, como por ejemplo el pasado, el presente y el futuro. El tiempo Cronos es lo que te dice que ahora mismo es la 1:45 de la mañana. El tiempo Cronos es lo que te dice en qué fecha exacta tú vas a cumplir años. Te dice también en qué fecha exacta tú naciste. Te puede decir también en qué momento determinado te casaste y tuviste hijos. Pero ¿sabe qué? El tiempo Cronos no te puede decir en qué silla te vas a sentar el domingo que viene. El tiempo Cronos tampoco te puede decir dónde vas a estar mañana. Tú puedes hacer una suposición y como mañana es lunes, tú puedes decir yo voy a estar en el trabajo, pero tú no lo sabes a ciencia cierta. El único que sabe eso es Dios. Por eso es que en Dios no hay coincidencias. Y por eso es que aunque todos nosotros hemos conocido a Jesús, hemos tenido un encuentro con Jesús de manera muy particular, todo el mundo que está aquí, que ha conocido a Jesús, me va a decir que Él llegó justo a tiempo. Él es el único que puede hacer eso. Porque Él no está limitado por el tiempo cronológico. Y van a pasarte muchas veces en muchas temporadas de tu vida donde tú vas a sentir, mira, si Dios no aparece ahora mismo, yo voy a explotar. Y quiere que te diga algo, Él no va a aparecer y no vas a explotar. Y vas a decir también, mira, es que si Dios, mira, yo no sé cómo yo voy a resolver esto, es que si Dios no me socorre, ahora mismo, Señor, es ahora que lo necesito, ahora. Y Dios va a decir, no, todavía no es tiempo. Porque Dios no está controlado por el tiempo cronológico. Él hace su entrada en el momento preciso y justo. Incluso van a haber veces que tú piensas que no debió haber sido ahí, pero el tiempo mismo, que es la unidad que te mide, le va a dar la razón a Él de que ahí era donde Él tenía que hacer su entrada triunfal. Ahora venimos con el tiempo Kairos. Ese me gusta mucho. El tiempo Kairos es un espacio en el tiempo cronológico. Es único e irrepetible. Diga conmigo, irrepetible. Son pequeñas gotas de eventos o circunstancias donde Dios pone su sazón para el desarrollo del plan divino que Él tiene contigo. Se identifica por eventos o señales previamente profetizadas, son determinados por Dios en su soberanía. Él, conocer estos tiempos y entenderlos, nos dará una pauta para poder ejecutar el plan divino en nuestro tiempo cronológico. Estar atento a la voz de Dios y obedecerla determina el resultado final de lo que va a suceder contigo en ese tiempo. ¿Qué tú me estás diciendo, Ener? Muy lindo todo, lo leíste muy bien, bello. ¿Qué tú me estás diciendo? Yo te estoy diciendo que aunque tú puedes manejar el tiempo cronológico, el Kairos tú no lo puedes manejar. Lo único que sabemos del Kairos es que siempre está en presente continuo. ¿Escuchó eso? Lo que vieron gramática. Presente, pasado y futuro. Pero el Kairos siempre está en presente continuo.
Es decir, que cuando se manifiesta, está en acción. Lo que yo te estoy diciendo es que aunque ahora mismo el tiempo cronológico te dé una panorámica puntual o diferente a lo que Dios ha dicho de ti, pero Dios es capaz de manifestarse dentro del tiempo cronológico para que el plan divino que Él tiene contigo se mueva aceleradamente. Y lo único que tú tienes que hacer es estar listo y preparado para que cuando se manifieste tú puedas aprovechar al máximo el tiempo, entrar en Él y moverte aceleradamente. Vaya conmigo, que se lo voy a demostrar con la Biblia. Miren algunos ejemplos bíblicos del Kairos. El primero es José. José, un soñador. Todo el mundo se sabe esa historia aquí, ¿verdad? Sus hermanos lo venden a Egipto y allá termina en la casa de Potifar. Y ojo, parecía ser que la casa de Potifar era su destino final. Y era el lugar donde Dios iba a manifestar lo que él había soñado. Pero ¿qué pasa? Que termina en la cárcel. Y allí en la cárcel Dios usa sus dones y talentos para interpretar un sueño a un joven que estaba siendo acusado injustamente de haber tratado de envenenar al rey. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando le revela el sueño, cuando le dice lo que se va a cumplir, le dice: mira, ¿tú sabes qué? Acuérdate de mí cuando tú estés delante del rey. Porque así somos nosotros. A veces creemos que podemos manejar el kairos de Dios y no lo podemos manejar. Creemos que si tenemos las conexiones correctas y decimos las palabras correctas, podemos lograr lo que tanto creemos, deseamos y añoramos. Pero yo vine a decirte a ti que no es así, porque cuando el kairos se manifiesta, es lo único que puede llevarte a tu destino final. Pero escucha esto. Solo se necesitó una breve conversación entre el copero del rey a favor de José para que José saliera de la cárcel. La conquista de la tierra prometida, 400 años duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto. 40 años duró en el desierto. Acabamos de salir de esa serie, como quien dice, ¿verdad que sí? Y Dios tenía 400 años prometiéndoles que los llevaría a una tierra que fluye leche. Y solo se necesitaron 7 vueltas y un grito dentro del Kairos para derribar los muros de Jericó y para poseer la tierra que ya Jehová les había entregado. La caída del imperio babilónico, que según lo que vio Daniel, era imposible ser derribado y solo se necesitó la destrucción del ejército de Sennacherib para que cayera todo un imperio. Pero oye esto. 33 años vivió Cristo en la tierra. Ay, Dios mío. Pero solamente un instante en la cruz y decirle a Dios: en tu mano encomiendo mi espíritu, fue suficiente para salvar a toda la humanidad. ¿Qué yo te estoy diciendo? Te estoy diciendo que aunque tu camino sea extenso y te encuentres que tu temporada como que se está extendiendo demasiado, cuando el kairos de Dios se manifiesta en un segundo, Dios puede hacerle un swift a tu vida. Pero ¿sabe qué? Así mismo también fue la llegada del Espíritu Santo, que cambió para siempre la historia de la iglesia primitiva. Jesús le dijo: quédense en el aposento alto, vayan y quédense ahí tranquilos, que cuando llegue el tiempo yo voy a derramar. Van a recibir verdadero poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Y la historia dice que eran como 500 que entraron en el aposento alto, pero se cansaron de esperar. Y solamente se necesitó un instante donde todos estaban unidos, pero quedaban como 120, para que cayera sobre ellos el Espíritu Santo. Y mi parte favorita es la construcción de tu historia, tú que estás sentado ahí. Dios solamente necesita un instante dentro del tiempo para cambiar tu historia. Y oye lo que dice Daniel, me encanta esto. Oiga este texto, me fascina. Daniel capítulo 2 versículo 21. Dice: Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades. Quita reyes, a propósito de Venezuela, y pone reyes.
da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué tú me estás diciendo, Ener? Yo te estoy diciendo que como Dios entiende que el hombre necesita el tiempo para poder progresar, avanzar y moverse, Él mismo te está diciendo cuál es la señal principal de que su Kairos está a punto de manifestarse. Él dice, Él es el que quita reyes y pone reyes. ¿Qué tú me estás diciendo, Ener? Que si en tu trabajo acaban de cambiar a tu jefe y te están temblando las rodillas porque tú crees que te van a sacar de ahí, te tengo noticia. Dios solamente está a punto de manifestar el Kairos a tu favor. Si tú has sufrido muchos cambios de liderazgo durante el 2025, eso no es señal de que algo anda mal. Eso es señal de que se viene a manifestar muy pronto el Kairos de Dios, porque Él utiliza el cambio de reyes para hacer los cambios necesarios y para manifestar su Kairos. ¿Usted sabía? Cada vez que la ciencia avanza y que hay un descubrimiento nuevo, eso no es el intelecto humano, eso es Dios. Cada vez que los tiempos parecieran ser que cambió, ¿cuántos sintieron como que el clima cambió este año? Señores, yo me pasé el 24, el 25, el 26 esperando la brisita navideña y no llegó. ¿A ustedes les llegó la brisita? ¿Qué? Ah, no, pues estoy entrando a la menopausia. A mí no me llegó. A mí no me llegó la brisita. Es más, yo estaba en Jarabacoa la semana pasada y a mí me dijeron de que un frío. Yo no lo sentí, el frío. Pastora, ¿qué está pasando? No lo sentí. Y nadie sintió que el verano del 2025 fue más largo que todos los veranos. Ah, ok, vámonos con esa línea entonces, porque ¿qué hago? Me di cuenta que los tiempos están cambiando, porque la temperatura está cambiando. Entonces, sin dudas, el Kairos de Dios se está manifestando. Y lo único que tú tienes que hacer, estás ready para que cuando se manifieste, tú puedas aprovecharlo. ¿Por qué? Porque, oye esto, el Kairos no se anuncia con reloj, se reconoce con discernimiento. Y oye más, y cuando llega, no se repite. Voltéate al que está al lado y dile, mira, cuando llegue el Kairos no se repite, díselo. Eso es un evento y eso es one chance. Una vez, tú tienes una oportunidad. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que estar conectado con la fuente y pedirle a Dios sobre todas las cosas discernimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que ha dejado pasar el Kairos de Dios por no tener el discernimiento para aprovecharlo. En el de ahorita yo dije que no lo iba a decir en este, pero lo voy a tener que decir, porque es que ahí es que va. Déjenme decirles algo. ¿Están listos? Hay mucha gente que con lo que nosotros vivimos el año pasado se desconectó. Y al desconectarse, se perdió de todo lo que Dios hizo en el 2025 con esta casa. Y no se dieron cuenta que ese removión era simplemente la manifestación del Kairos. Y cuando volvieron a conectarse, ya que había gente restaurada, edificada, ensanchada, reposicionada. Y al regresar se dieron cuenta que no podían estar en el mismo lugar que dejaron, porque ya alguien vino y lo ocupó. Así es el Kairos. Tú no te puedes mover de donde Dios te plantó. Pero no es ahí que va, es ahora. Espérense. 3 cosas son necesarias para aprovechar el Kairos de Dios. ¿Están listos? Todas basadas en lo que le dijo Mardoqueo a Esther. Número 1, diga conmigo, estar en el lugar correcto. Dígalo. Estar. ¿Cuántos están en el lugar correcto? Ok. Mire, Esther llegó a ser la reina y pareciera ser que lo que la llevó ahí fue su belleza. Pero si tú te lees la historia de esta mujer, te vas a dar cuenta que la belleza fue una excusa que Dios usó para colocarla a ella en el lugar correcto
para el momento determinado. Ella estaba en el palacio en una posición que parecía casualidad, pero al final era una estrategia de Dios. ¿Usted escuchó eso, lo que yo dije? Era una estrategia para cumplir el propósito de lo que Dios quería hacer con toda una nación. ¿Qué yo te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo que el lugar correcto donde Dios te ha plantado es para que tú muevas el propósito que Dios tiene, no solamente contigo, el que Dios tiene con toda tu generación. Entonces Dios no la llevó al reino por comodidad, Dios la llevó por responsabilidad. Dios te tiene aquí no porque aquí tú vas a escuchar lo que tú quieres escuchar, es porque aquí vas a escuchar lo que tienes que escuchar para crecer. ¿Escuchaste eso? ¿Verdad que sí? El lugar en donde Dios te ha plantado, te plantó ahí, no es para satisfacer tus deseos, es para trabajar tu carácter. El ministerio en donde estás sirviendo, que tú dices, pero es que no me gusta tanto, Dios te tiene ahí, no te muevas. No votes, no deseches tu posición. Dios te tiene ahí porque hay algo que Dios tiene que hacer para poder traer el cumplimiento del Kairos sobre tu vida, para extenderte a medida de que vayas cumpliendo el propósito para el cual Él te llamó. Y te digo una buena noticia todavía mayor que esa: lo que estás haciendo, tu obediencia, permanecer en tu asignación y en tu posición, es lo que va a transformar tu generación. Tú no lo estás viendo ahora porque pareciera ser que llegaste aquí por casualidad, pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque en la estrategia de Dios está que tú estés plantado en esta casa para que toda tu generación sea transformada por tu testimonio. Entonces mira esto, el asunto es que el Kairos casi siempre te encuentra donde Dios te colocó, no donde tú soñaste estar. ¿Usted escuchó eso? Lo voy a repetir otra vez. El Kairos casi siempre te encuentra donde Dios te colocó, no donde tú soñaste estar. Le doy ejemplo bíblico para que me crea. Oiga esto. Para José, su Kairos no fue el palacio. El Kairos de José en realidad era que él manejara todos los bienes de Egipto. Ese fue. Pero antes de eso, ¿usted sabe dónde estaba? En la cárcel. Si José se hubiese amargado en prisión, no habría reconocido el momento cuando el copero le habló. Y hay gente así que no entiende que la situación presente no es el Kairos. La circunstancia presente que tú estás viviendo no es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. No. Eso es solamente un medio por el cual Dios va a usar para llevarte hasta allá. Y si José se hubiese amargado pensando, mira, el Dios que yo le sirvo ahora le dio la voluntad de meterme en la cárcel a mí, después que me hizo soñar con de todo. Mira ahora cómo me ha soltado en banda aquí. Algunos le decimos eso a Dios. Señor, pero mírame, tú me soltaste a mí. Me dijiste que me iba a dar que familia, que mis hijos te iban a servir, que mi negocio que si yo quién, que yo salía que si yo cuándo. Y mírame ahora aquí donde estoy desbaratado. Pero si José se hubiese amargado con las circunstancias que él estaba viviendo en un momento determinado del Cronos, jamás hubiese visto la conversación con el copero como una oportunidad para que el Kairos de Dios se manifestara. Él no se llenó de sentimientos. Él dijo, déjame ayudar a este muchacho que Dios me dio el talento para hacerlo. Número 2, David. El Kairos de David no fue cuando David fue ungido. Fue cuando llegó al campo de la batalla llevando comida para sus hermanos. ¿Usted escuchó eso, verdad que sí? David ya había sido ungido rey cuando llegó al campo de la batalla. Él pudo haber dicho, yo llevarle pan y queso a mis hermanos a la batalla, coger ese solazo caminando para allá. No. Él pudo haberle dicho a tu papá, yo soy el rey de Israel. Tú no oíste a Dios que acaba de echarme un cántaro de aceite encima. Él pudo haber dicho eso, ¿verdad que sí? Porque era la verdad. Pero eso no detuvo a David, porque mientras allá donde lo ungieron él estaba en el anonimato, lo que lo expuso para que todo el pueblo comenzara a ver un potencial rey en él fue el hecho de que se enfrentó a un gigante y le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová.
Los 120 en el aposento alto. El Espíritu Santo no cayó en cualquier lugar. Dios determinó dónde iba a caer. ¿Dónde le dijo? En el aposento. El que se salió del aposento alto se perdió de la bendición. Y gracias a Dios que tiene misericordia que lo siguió regando. Pero eso estaba bueno como para que nada más cayera sobre 120 y que le dieran vida eterna a esos. ¿Escuchó eso? Entonces tú tienes que estar en el lugar correcto. Número 2, diga conmigo, haciendo lo correcto. Dígalo en serio, haciendo lo correcto. Ahora oye, Mardoqueo le dice a Esther, mira, si tú te quedas callada, Dios va a traer alivio por otro lado. El peligro no es solamente no estar en el lugar correcto. El peligro también está en no hacer lo correcto. Oye esto, el kairos no se pierde por ignorancia, se pierde por desobediencia. Y hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque obedecer es más difícil que desobedecer. Hacer lo incorrecto es más fácil que hacer lo correcto. Caminar como que tú eres parte del reino es más difícil que caminar como todo el mundo hace en la sociedad como le place. Tener una posición política y vivir con rectitud es más difícil que ser un corrupto, que roba suficiente para que cuando lo agarren le quede, para pagar el abogado y también para disfrutar cuando lo saquen de la cárcel. Pero te tengo noticia, la Biblia dice que a Dios le interesa más la obediencia que cualquier otro sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque no hay mayor sacrificio que la obediencia. Porque van a haber muchas veces que vas a tener que negarte a ti mismo. Van a haber muchas veces que tú vas a querer salir corriendo, porque la presión va a ser demasiada. Pero usted ha escuchado la expresión que cuando más oscuro está es porque está a punto de amanecer. Así es el tiempo de Dios. Mientras más apretada está la situación y todo el que está alrededor tuyo te dice, salte corriendo de ahí, que eso es lo que viene el lío, salte de ahí, y tú permaneces donde Dios te plantó, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces vas a poder ver la manifestación del kairos de Dios. Y aquellos que te dijeron que tú estabas loco porque te quedaste ahí, van a tener que reconocer que Dios ha hecho contigo algo grande. Y lo tercero es, rodéate de la gente correcta. No es estar en el lugar correcto. No es solamente haciendo lo correcto, pero es también rodeándote de la gente correcta. Sí, porque hay gente que son sanguijuelas, que solamente quieren de ti, quieren de ti, quieren de ti. Hay gente que disfraza la amistad y detrás lo que realmente hay es envidia de tu crecimiento y de tu avance. Hay gente que te dice que quiere verte prosperar, pero cuando comienzas a avanzar, se llenan de odio, se vuelven haters. Hay gente que son tus fans de tu amor por Dios y de tu devoción, hasta que Dios te pide rendirle cosas que a ellos le está beneficiando. Entonces, de que te tiene que rodear es de gente que te confronta, como Mardoqueo, que le dijo a Esther, pero tú piensas que tú estás ahí en el reinado por niña linda. No, tú estás ahí para este tiempo. Entonces tú necesitas rodearte de gente que te confronte, que a lo malo verdaderamente le diga malo y a lo bueno le diga bueno en tu vida. Tú necesitas de gente que te afirme, que cuando tú te quieras autosabotear o quieras venir con tu drama diciéndole a Dios que yo no puedo, te digo, usted sí puede, párese de ahí. Tú necesitas gente que te empuje a tu destino, que cuando vea que tú quieres echar para atrás, te diga, mira, yo no te dejo avanzar para atrás un segundo, porque de aquí es para adelante. ¿Tú sabes por qué? Porque el kairos siempre llega acompañado de una voz profética.
Y la voz profética de la que yo le estoy hablando a ustedes no es del profeta fulano que vino de Colombia, de Mengana, de que sé yo quién, de Puerto Rico, de que sé yo cuánto. Porque a todos nos gustan esos profetas. El profeta del que yo te estoy hablando es ese que te dice la verdad aunque te duela. El profeta del que yo te estoy hablando es ese que te diga, mira, ¿y qué te pasa a ti? Pero yo estaba lidiando contigo así en el 2023, estamos en el 2026, tú sigues con el mismo show. Ese profeta el que yo te digo. Porque profecía no es otra cosa que animar. Profecía es cuando alguien te ve cabizbajo y te dice, mira, párate porque Jehová tiene largo camino para ti por delante. Y tú sientes fuerza y te paras. Entonces hay gente que tú la sacaste de tu vida en el 2025, éntrala de nuevo. Hay profetas que tú los apagaste porque tú decías, no, es un hater. Es un hater, todo lo que yo hago está mal. Hay gente que te sacaba de tu zona de confort, que cada vez que tú ibas llorando lo que te decía era, mira, sécate las lágrimas que tú no tienes tiempo para estar dando gritos. Y a esa gente tú la sacaste de tu vida porque no entendían tus emociones. Éntrala otra vez. A lo que tú le subiste los vidrios y le sacaste los pies, bájale el vidrio otra vez y éntrale el pie de nuevo, que es el que va en tu vehículo, porque tú necesitas gente para avanzar, que te hable la verdad, que sea como una voz profética en tu vida. Emma, yo siempre hablo ejemplo de mi esposo, este es bueno, se lo prometo. Hay veces que la voz profética tuya es tu marido. Ajá. En mi vida, no, digan amén los hombres, bien duro, que verdad. Hay veces, yo he aprendido en mi relación que mi voz profética es mi esposo. Sí, porque ya yo se lo he dicho que yo soy dramática, no se lo tengo que decir de nuevo. Y entonces yo voy, y me dice, ¿tú sabes por qué tú estás así? Porque tú no has hecho esto, esto y esto. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Párate y hazlo. Hermano, y me lo quiero comer con yuca. Pero ¿sabe qué es lo que yo tengo que hacer? Pararme y hacerlo porque él tenía la razón, era verdad. Míralo ahí. Mi amor, estoy hablando bien de ti. A veces tu voz profética son tus hijos, tu hija que te dice, mamá, pero tú tienes el día entero tirado ahí en ese mueble, párate de ahí y hace algo. Mi voz profética ha sido mi hija, que yo la preparo para la cama y le digo, ya Lana, duérmete. Y me dice, pero no he morado. Como quien dice, ay, vamos a cerrar el día sin hablar con Dios. Sí, mi hija me ha tenido que recordar que mi día no puede cerrar sin yo agradecerle a Dios por lo que él ha hecho. Entonces, ¿quién es tu voz profética? Pregúntatelo ahí, ¿quién es tu voz profética? ¿Quién es esa persona en tu vida que te está sacando de tu zona de confort con lo que te está diciendo, pero lo que está haciendo en verdad es moviéndote hacia el destino profético? ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa amiga, ese amigo que tú le contaste de un proyecto que tiene y en lugar de decirte, ay, mana, eso está difícil, te dijo, sí, hazlo, lánzate, que lo peor que tú puede pasarte es que tu fracaso que tenga éxito y del fracaso nadie se ha muerto? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese pana tuyo que cuando te vio en tu momento más bajo te dijo, mira, ese no es el lugar donde Dios te quiere, sal de ahí? ¿Quién es ese compañero que cuando tú le dijiste, voy a soltar a esta mujer en banda, te dijo, mira, el matrimonio no es para soltarlo en banda, trabaja, que tú tienes que trabajar también? ¿Quién es ese pana que cuando tú perdiste tu trabajo te dijo, papá, lo que pasa es que Dios quiere darte algo mejor? Cobra fuerza y comienza a regar currículum otra vez. ¿Quién es? ¿Quién es ese amigo? Agarra a tu amigo otra vez, que tú lo necesitas. Esa voz profética en esta temporada, tú la necesitas otra vez, cógelo. Que lo soltaste en banda porque el 2025 fue muy difícil y tú no estabas en gente. Y no quería que te hablaran de problemas. Y lo que quería era perder la razón y dejar de pensar en los problemas, y ese amigo te vivía hablando para que tú salieras de tu zona de confort y te removía por dentro y dijiste, lo voy a sacar de mi vida. Éntralo otra vez. Porque hay gente que Dios ha puesto en tu vida y tú no quieres escuchar lo que Dios está hablando a través de esa persona porque es más fácil
seguir actuando y seguir estando en tu zona de confort, que salir de tu zona de confort para ver y vivir una vida expectante de lo que Dios quiere hacer en tu tiempo. ¿Y ustedes quieren que le diga algo? Los más grandes hombres de la Biblia necesitaron esa voz profética en su vida. Moisés, uno de los mayores líderes que ha dado la tierra, necesitó a Yetro, que lo vio dirigiendo 1 millón y pico de personas y le dijo: papá, pero tú te vas a volver loco. Porque todo el mundo iba donde Moisés a contarle sus problemas de todos los rangos posibles. Y Yetro lo jaló y le dijo: no, tú no puedes tener eso. Porque estaba tan loco el pobre que Dios le dijo que le hablara una roca y le dio una golpeada. Ya la salud mental lo estábamos perdiendo. Y Yetro le dijo: no, agarra líderes y ponlos sobre 50 y sobre 100 y que ustedes mismos resuelvan su problema. Y si acaso el problema es demasiado grande que nadie lo puede resolver, entonces ustedes me lo llevan a mí. Pero también Pablo, sí, el hombre que más libros de la Biblia escribió en el Nuevo Testamento, Pablo también necesitó un Ananías y a un Bernabé. Pedro, el que Dios lo ungió con el Espíritu Santo de tal modo que cuando hablaba la gente se convertía por multitud. Y Pablo tuvo que confrontarlo porque era doble cara. Cuando estaba con los judíos actuaba como judío, cuando estaba con los gentiles actuaba como gentil. Pero también Timoteo, un jovencito que Dios lo había ungido con una asignación especial y había depositado sobre él una unción bonita para pastorear, pero estaba distraído con su juventud y con todas las emociones que trae la adolescencia. Y Dios levantó a Pablo en la vida de Timoteo y le dijo: mira, muchacho, párate de ahí y no desprecies el don con el cual Dios te ha ungido a ti a través de imposición de mano. Pero también, ¿quiere que le diga algo? Jesús se fue y dejó a los discípulos solos y Dios le mandó el cheerleader más importante que tenemos todavía, que es el Espíritu Santo. Entonces, si esos fueron ellos, tú también necesitas gente que te levante la mano. Tú también necesitas gente que te haga recordarte que la temporada que tú estás viviendo es solamente cronológica. Que cuando el tiempo de Dios, el Kairos, se manifieste, Dios aceleradamente te va a llevar un poquito más cerca del cumplimiento de lo que Él tiene para ti. Que las señales están ahí una detrás de otra, y aunque yo no te puedo decir exactamente cuándo, lo que yo sí te garantizo es que Dios lo va a hacer. Porque tal vez Dios no está esperando que cambien los tiempos, sino que tú reconozcas que este es el tiempo en el que Dios quiere hacer algo contigo. Si tú aprendes a discernir que Él se está moviendo y que seguirá manifestando su Kairos, y que tú no puedes perder el tiempo perdiéndote en distracciones de lo que Él está haciendo. Entonces yo tengo varias preguntas para ustedes. ¿Ustedes están en el lugar correcto? ¿Usted cree que usted está en el lugar correcto? ¿Tú crees que Dios te ha llamado a hacer lo correcto y que tú lo estás haciendo? ¿Crees que estás rodeado de gente correcta? Si fue así, entonces la pregunta no es si Dios tiene un Kairos para ti, porque Dios sí lo tiene. Dios siempre quiere. El negocio que tú soñaste desde niña, Dios quiere. La familia que le has pedido a Dios, Dios quiere. La proyección financiera que hiciste sentada en tu mesa para este 2026, Dios quiere. Los hijos por los que has orado, Dios quiere. El matrimonio por el que has rogado, Dios quiere. La expansión de tu negocio por el que tienes tiempo orando, Dios quiere. Dios quiere hacer todo lo que tú deseas. No es que nosotros lo gobernamos a Él, no. Es que la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, lo que Dios ha depositado que es bueno, agradable y perfecto en tu corazón, Él quiere hacerlo. Entonces, la pregunta no es si Él quiere, la pregunta es: ¿cómo vas a responder tú cuando llegue ese tiempo? ¿Qué estás haciendo tú ahora para que cuando el Kairos de Dios se manifieste en tu vida, tú puedas moverte aceleradamente? Por eso es que esto es un tiempo decisivo. Y lo que tú hagas en este primer mes, en estos primeros días de este año, va a determinar cómo tú vas a cerrar este año 2026. Porque la verdad es que Dios siempre quiere. Somos nosotros. Tal vez no se trata de si Él quiere o no quiere, se trata de que Dios tiene que usar el tiempo para trabajar cosas en ti, porque Dios no deposita sobre nosotros nada que vaya a ser desperdiciado.
¿Usted escuchó eso? Lo voy a repetir de nuevo. Dios no te va a entregar nada que en tus manos va a ser desperdiciado. Y si lo que tú necesitas es perdonar más, ponte a cuenta con Dios. Si lo que tú necesitas hacer con tu vida es amar más, entonces ponte a cuenta con Dios. Lo que sea que tú necesites hacer para que el Kairos de Dios se manifieste en tu vida, hazlo. Porque a la verdad es que el tiempo cronológico sí nos afecta a nosotros los humanos. Porque nosotros sí somos limitados por el tiempo. Él no, pero nosotros sí. Cuando yo empecé a servir, cuando yo empecé a adorar, cuando yo empecé a predicar, yo tenía como 14 años. Pero ya yo no tengo 14. Mientras yo fui soltera, le dediqué toda mi vida a Dios. Pero ya yo no le puedo dedicar mis 12 horas que yo estoy despierta a Dios. A veces hoy oramos por cosas que mañana no tenemos el tiempo para darle ni siquiera gracias a Dios por lo que nos dio. Y a menos que tú no establezcas tus prioridades de manera correcta, estés en el lugar correcto, haciendo lo correcto y rodeado de la gente correcta, hay cosas que Dios no te la va a entregar, porque Él no va a dejar que algo que proviene de Él, que es para bendecir tu generación, se desperdicie contigo porque tú no estás ready. Entonces la pregunta que yo te tengo, Global, es ¿qué tú vas a hacer con el deseo de Dios de manifestar el Kairos en tu vida en esta temporada? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Te vas a seguir distrayendo con todo lo que está sucediendo? ¿O te vas a poner a cuenta con Dios, acercarte a Él para que Él te dé el discernimiento de modo que tú puedas identificar exactamente el tiempo en el que Dios se está moviendo? Yo creo que esta iglesia ha atravesado por suficiente el 2025 como para tener el discernimiento para entender que Dios lo que se aproxima es a una manifestación poderosa de su tiempo perfecto. Aquí no está pasando otra cosa. Aquí no está pasando otra cosa que por eso es que la situación ha apretado. Por eso es que tus ánimos, por eso es que tus emociones han pasado por un roller coaster. Sube y baja, sube y baja. Y tú, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Sí, por eso. Por eso es que tú sientes que si Dios no se manifiesta ahora mismo, tú te vas a volver loco. No te vas a volver loco. No. Dios te está diciendo, ponte a cuenta, alíñate, que estoy a punto de manifestar mi Kairos. Dios lo que te está diciendo es, mira, lo que pasa es que tú no entiendes que la razón por la que tú estás aquí es por todo lo que te atravesaste ayer. A nadie le ha pasado que miró y dijo, oh, por eso fue que en el 2020 yo tuve que atravesar por eso, porque eso me preparó para tomar una buena decisión en el 2022. Y por eso es que ahora yo puedo estar aquí de pie y decir, mira, sí, yo sí podía. A nadie le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Lo que Dios te está diciendo es que si tú resistes un poquito más, el cumplimiento de su tiempo se hará visible en tu vida. Y cuando el Kairos venga, vas a estar totalmente lista, totalmente listo para avanzar en el llamado que Dios te ha hecho. Ponte de pie, Global, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¡Aleluya! Ponte de pie, ponte de pie. Y yo hoy he venido a hacer la voz profética que tú necesitas en tu vida. Si le sacaste los pies, amigo, yo soy esa voz hoy. Y yo quiero que tú levantes tu mano. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sobre esta casa un tiempo que va a ensanchar hacia adelante, hacia atrás, hacia derecha y hacia izquierda el propósito que Dios tiene para esta casa. Yo declaro que tú estás plantado en el lugar correcto. Y que haciendo lo correcto y rodeada de gente que piensa como tú, habla como tú, porque son gente del reino, vas a avanzar y a ver el cumplimiento del tiempo. Yo oro en el nombre de Jesús para que tus ojos también comiencen a ver. Y declaro que ese ensanchamiento no solamente es para esta casa, sino que se va a reflejar en cada familia representada en este lugar. Yo oro para que los pronósticos y los diagnósticos financieros que hay en el mundo establecido no afecten tu casa, porque este año se manifiesta el Kairos de Dios sobre tu finanza, sobre tu vida, sobre tu ministerio. Oro por ensanchamiento de ministerios. Oro para que todo lo que había estado estancado comience a fluir otra vez.
Yo oro y declaro en el nombre de Jesús que hoy se levanta todo el que estaba desanimado, todo el que estaba entristecido, todo el que estaba cabizbajo. Yo oro para que el tiempo cronos no sea un detonante de lo que Dios hará en tu vida. Yo oro en el nombre de Jesús para que toda voz que quiera neutralizar el poder de Dios sobre ti quede neutralizada ahora en el nombre de Jesús. Yo oro para que la expansión de todo lo que Dios dice de ti, ha dicho de ti, se haga visible. Yo oro ahora en el nombre de Jesús para que tú veas manifestado el Kairos de Dios en tu vida y para que entiendas que este es un tiempo decisivo en el que tienes que avanzar hacia el cumplimiento del tiempo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, levanta tus manos y dilo: la victoria. Voy a verla. Aleluya. La batalla. Y yo quiero orar por salvación. Si hay alguien aquí que reconoce que todavía no le ha entregado a Dios su 2026 y le quiere decir al Señor: Señor, tuyos son mis tiempos. Quiere entregarle sus tiempos a Dios, el tiempo cronológico para que Dios haga lo que quiera. Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo y dile: Señor, aquí estoy. Dile: te entrego mis tiempos, te entrego mi pasado, te entrego mi presente y te entrego mi futuro, para que tú tomes control total y absoluto de mi vida. Ahora dile: te necesito. Sé el dueño y Señor de mi corazón. Y a partir de ahora, tu voluntad es lo único que va a regir mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración, yo quiero ver tu manito ahí levantada. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Acércate a alguien, dale un abrazo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Vamos a aplaudir al Señor porque hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Aleluya.